La canción del día de hoy es Boys Don't Cry de The Cure. Ahora vamos con el ejercicio que dice lo siguiente. La ecuación que corresponde a la gráfica es, entonces tenemos un plano cartesiano y en este encontramos ubicada una curva. Esta curva corresponde a una elipse, que es un tipo de sección cónica. Recordemos que las secciones cónicas tienen dos formas de representación. Las podemos encontrar descritas a través de su ecuación general y a través de su ecuación canónica. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con la ecuación general? Que de antemano ya podemos conocer el tipo de sección cónica de la cual me están hablando, conociendo los elementos que encontramos en esa ecuación general. Podemos saber si es una circunferencia, una elipse, una parábola o una hipérbola. Sin embargo, con la que más se trabaja es con la ecuación canónica y es la que uno más estudia, porque justamente esta no solo me permite identificar más fácilmente los elementos que la componen, sino que me facilita graficarla. ¿Listo? Y recordar que podemos pasar de la general a la canónica o de la canónica a la general. Bueno, entonces entramos aquí a esta partecita que es la elipse. ¿Listo? La tercera sección cónica. Esta consta de tres elementos principales. Tenemos el centro. Entonces recuerden que en circunferencia, elipse e hipérbola se habla de centro y parábola se habla de vértice. Bueno, el segundo elemento que lo compone son estos numeritos de acá. A, B y C representan distancias, ¿listo? O sea que son valores siempre positivos. Y ya vamos a ver la importancia de estos. Y finalmente tenemos como tercer elemento la orientación, porque podemos tener o elipses horizontales o también nos podemos encontrar con elipses verticales. El centro es lo primero que siempre tenemos que identificar y ubicar. ¿Por qué? Porque los demás elementos giran en torno a este centro. Básicamente se miden a partir del centro porque lo toman como un marco de referencia. Justamente A, B y C son distancias que se toman desde el centro, de ahí justamente su importancia. Entonces, aquí en la gráfica observamos que ya nos dan el centro de esa elipse, ¿listo? Tiene por coordenadas 1, menos 2. Recordemos que a la primera coordenada del centro le ponemos la letra H y a la segunda coordenada le ponemos la letra K. Bueno, ahora expliquemos qué simbolizan estas letras de acá. Entonces, son distancias, como le habíamos mencionado, que se miden desde el centro. A representa la distancia que hay desde los vértices más alejados hacia el centro. B representa la distancia desde los vértices más cercanos hasta el centro. Y C representa la distancia que hay desde el centro hasta los focos. En este caso, la elipse tiene dos focos, a diferencia de la parábola que solo tiene uno. Bueno, nos vamos a enfocar principalmente en estas dos de acá, en A y B, que representan distancias de vértices a centro. Entonces, para eso les traje tres ejemplos. Tengo estas tres curvas que son elipses, ¿listo? Y el objetivo es encontrar los valores de A y de B para ver cómo funciona, ¿listo? Entonces, justamente A y B son distancias desde los vértices hasta el centro. Entonces, lo primero va a ser encontrar esos vértices. Los vértices básicamente como que me encierran o son los que me limitan la elipse. ¿Listo? Vamos a tener dos horizontales y dos verticales. ¿Listo? Los horizontales van a ser, por ejemplo, este y esta de acá. ¿Listo? ¿Por qué los llamo horizontales? Porque observen que están alineados horizontalmente con el centro. Uno está a la derecha del centro y el otro está a la izquierda. Y encontramos los vértices que están alineados verticalmente con respecto al centro. Uno se encuentra arriba del centro y el otro abajo del centro. Listo. Entonces calculemos las distancias de cada uno de esos puntos al centro. Entonces de aquí tenemos que este vértice se encuentra a 1, 2 y 3 unidades del centro. Este se encuentra a 1, 2 y 3 unidades del centro. De hecho, justamente los que están alineados horizontalmente van a cumplir la característica de que solo vale la pena medir uno porque el otro va a tener exactamente la misma medida, porque resulta que la elipse es simétrica, ¿listo? Y va a pasar lo mismo con los que están alineados verticalmente. Si medimos la distancia que hay de aquí a acá, pues va a ser la misma que hay de acá hasta acá, ¿listo? Y en este caso, ¿cuánto es? 2. Listo. Entonces, ¿cómo asignamos los valores de A y de B? Entonces, recordemos que A es la distancia que hay desde los vértices más alejados hasta el centro. Entonces sería 3, porque justamente ¿cuáles son los vértices más alejados? Este y este acá. Eso se puede ver gráficamente porque son los que están a mayor distancia del centro. Y si no, pues ¿qué pueden hacer también? Simplemente hallan la distancia que hay de los vértices al centro y siempre A, importante, el elipse A siempre va a representar el número más grande. Y B vale 2. Listo. Pasemos al siguiente ejemplo. Entonces, nuevamente vamos a hacer lo mismo. Vamos a encontrar los valores de A y de B. Entonces, ya que el centro está ubicado, recuerden, siempre el centro es lo más importante, de ahí se empieza a medir todo a partir de él. Entonces, ubicamos los vértices. Entonces, tenemos los vértices horizontales, que es este y este, los que están a izquierda y a derecha del centro, y los que están arriba y abajo del centro. Listo. Entonces, ahora calculemos las distancias. Entonces, primero calculamos la distancia que hay de acá hasta acá.
¿listo? O podría medir la que hay de acá hasta acá porque recuerden que son simétricos, vale lo mismo. Entonces aquí tengo 1, 2 y 3 unidades de distancia. ¿Listo? Si ustedes tienen dudas, pues simplemente aplican el valor absoluto. Recuerden que el valor absoluto es una herramienta útil para conocer la distancia que hay desde un punto hasta el origen. ¿Listo? Y justamente en esta elipse de acá, ¿dónde está el centro? En el origen. Entonces podríamos utilizar esa herramienta. Bueno, ahora, ¿qué distancia hay de acá hasta acá? Hay 5 unidades de distancia. Por lo tanto, A va a valer 5 y B va a valer 3 porque A representa la distancia que hay desde el vértice más lejano. Entonces observen que este y este son los más lejanos, ¿listo? Son más lejanos que estos dos que están acá. Entonces A vale 5 y B vale 3. Y terminemos con este de acá. Entonces primero ubicamos los vértices, el que está a izquierda, el que está a derecha, el que está arriba y el que está abajo. Básicamente son como los bordecitos, ¿listo? En cada una de esas direcciones. Piensen en que este es como un punto de referencia y me voy hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste para ubicar justamente esos vértices. Bueno, y ahora a medir. ¿Qué distancia hay de aquí hasta acá? Hay 1, 2, 3, 4 y 5 unidades. ¿Y de acá hasta acá cuánto hay? Hay 1, 2, 3 y 4. Entonces A, que es el número mayor, vale 5 y B vale 4. ¿Listo? Entonces observen que aquí hay una característica, que justamente esta y esta representan elipses horizontales. ¿Y A en qué dirección iba? En dirección horizontal. ¿Listo? Observen que abres acá y abres acá el vértice más lejano. En cambio, en esta que es una elipse vertical, A va en dirección vertical. En este caso hacia arriba y hacia abajo. Entonces, por eso es que nos surgen dos ecuaciones canónicas de la elipse. ¿Listo? Tenemos una que va a representar las elipses horizontales y otra que representa las elipses verticales. Observen que lo único que cambia entre estas dos que es que el a cuadrado aquí está con la fracción que tiene x y aquí está con la fracción que tiene y. Entonces ya saben cómo identificar si una elipse es horizontal o vertical de acuerdo a su ecuación canónica. Si el número más grande está con la x es horizontal, si el número más grande está con la y es una elipse vertical. Bueno, aquí de hecho hay más partecitas. Por ejemplo, nosotros llamamos eje mayor al segmento que une los vértices que están más alejados. Entonces observen que si el eje mayor es horizontal es porque la elipse en este caso es horizontal. Y si el eje mayor es vertical es porque la elipse es vertical. Bueno, y entonces como este es el vértice más alejado, ¿cuál es la distancia que hay del vértice hacia el centro? Es lo que nosotros llamamos A. Y es esta misma distancia. Entonces podemos decir que el eje mayor tiene un valor de 2A. Listo. Y encontramos también el eje menor. Observen que el eje menor es justamente el segmento que une los vértices más cercanos. ¿Listo? Entonces, de aquí a acá, ¿cuánto hay? B. ¿Listo? Y de aquí a aquí, ¿cuánto hay? B. Porque recordemos que B es la distancia que hay desde los vértices más cercanos hasta el centro. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer cuando los den una elipse es identificar cuáles son los que están más alejados, los vértices más alejados y los más cercanos. ¿Listo? La distancia que hay de los más cercanos al centro es B y la que hay de los más alejados al centro es A. Importante, observen que los focos van alineados o van en el eje mayor, o sea que si es una elipse horizontal, los focos van a ir alineados horizontalmente. En cambio, si tengo por acá una elipse vertical, entonces el foco va a ir por acá y por acá están alineados verticalmente, porque van en dirección del eje mayor y el eje mayor va en dirección de la elipse. Si es una elipse horizontal, pues el eje mayor va a ser horizontal, si es vertical, el eje mayor va a ser vertical. Bueno, adicionalmente hay una relación muy importante que no podemos ignorar y es que resulta que nosotros podemos trabajar en una elipse con el siguiente triángulo rectángulo. Tiene por catetos B y C y por hipotenusa A. Es decir, que si tenemos dos valores, ya sea el de A y B, el de A y C o el de B y C, podemos encontrar el restante. Esto es bastante útil sobre todo para graficar, bueno, y en algunos ejercicios. Entonces, si yo conozco los valores de B y A, puedo aplicar Pitágoras, que me permite calcular que la longitud de uno de los lados de un triángulo rectángulo conociendo los otros dos. ¿Listo? Y entonces hallaría C. Si tengo B y C, puedo hallar A. Y si tengo A y C, puedo hallar B. ¿Listo? Entonces observen que en la ecuación canónica, ¿qué es lo único que realmente necesitamos? Necesitamos el centro. ¿Listo? Necesitamos la orientación de la elipse, saber si es vertical o si es horizontal, y necesitamos los valores de A y de B. Con esas cuatro cositas encontramos la ecuación canónica, entonces es justamente lo que vamos a hacer con el ejercicio planteado. Adicionalmente les quiero mostrar una característica que cumplen las elipses. Parece que las elipses se asemejan como a huevos o
también tiene forma de óvalo. Sin embargo, tienen una definición estricta y es la siguiente. Si yo pongo cualquier puntico, listo, que esté aquí sobre el elipse, cumple lo siguiente. Si yo tomo la distancia que hay desde ese punto a cada uno de los focos, en este caso llamo esta distancia F, la distancia que hay desde este punto hasta el foco 1, y G es la distancia que hay desde el punto hasta el foco 2. Entonces, resulta que si sumo esas distancias, tome el punto que yo tome que pertenezca a ese elipse, la suma va a permanecer constante. Observen que aquí f más g vale 10 independientemente de donde ubique el punto. Es la principal característica y es lo que define a un elipse. Un elipse es el lugar geométrico, es decir, es un objeto ubicado en el plano cartesiano que cumple lo siguiente, que todos sus puntos, ¿listo? Si a cada uno de los puntos que pertenecen al elipse le tomo la distancia que hay desde ese punto a cada uno de los focos y sumo esa distancia, ese valor permanece constante, ¿listo? En todos los puntos. Entonces, observen, lo muevo. Entonces, por ejemplo, acá, la distancia que hay de F, del punto al foco 1, que representa F, es 2.68 y la distancia que hay del punto al foco 2, 7.31. Lo sumo y me da 10. Si lo ubico acá, pasa exactamente lo mismo. Miren, valen 5 y 5 y suman 10. Eso es lo que realmente define una elipse. Y adivinen que resulta que esto no es solo lo curioso, sino que adicionalmente esa suma no da cualquier cosa. Esa suma da ¿cuánto? 2a, es decir, el valor del eje mayor. Observen que esta es una elipse horizontal, por lo tanto, los focos más alejados van a ser perdón, los vértices más alejados van a ser este y este. Están a 1, 2, 3, 4 y 5 unidades de distancia. Luego a vale 5. Y dijimos que justamente el eje mayor, ¿cuánto vale? 2a. O sea, 2 por 5, 10, que es justamente lo que estamos obteniendo. Entonces, realmente, cualquier punto que esté sobre el elipse cumple la característica de que si tomo la distancia desde ese punto a cada uno de los focos y sumo eso me va a dar siempre la longitud del eje mayor, o dicho de otra forma, 2 veces a. ¿Listo? Es como una característica interesante que nos puede servir en varios problemas. Bueno, retomando. Entonces, ¿qué me pide el ejercicio? Encontrar la ecuación canónica de este elipse. Entonces ya vimos que necesitamos 4 cosas. Entonces vamos anotándolas por acá. 2, 3 y 4. Listo. Lo primero que necesitamos es el centro, que lo acabamos de hallar. Lo segundo es la orientación. Observemos que este elipse, ¿qué es? Es un elipse vertical, ¿listo? ¿Y cómo sabemos que es vertical? Pues justamente hallemos los valores de A y de B. Entonces primero pues ubicamos los vértices de la elipse. Entonces por acá hay uno, otro, bueno, mejor hagámoslo en orden, ¿listo? Entonces primero los horizontales, el que está a izquierda y el que está a derecha, ¿listo? Ahora los verticales, el que está arriba y el que está abajo. ¿Qué distancia hay de acá hasta acá? Hay 1 y 2 unidades de distancia, ¿listo? Y de aquí hasta acá hay 1, 2 y 3. Por lo tanto, A vale 3. Recuerden que A siempre es el número mayor en la elipse. Y B vale 2. ¿Listo? Y entonces, dependiendo de en qué dirección esté A, pues justamente sabemos si es vertical o si es horizontal. ¿Listo? Si me moví, si A, para justamente definir A, me moví verticalmente, pues es una elipse vertical. Y si en cambio me moví horizontalmente, es una elipse horizontal. Entonces, observen que aquí, ¿dónde está el mayor valor? El mayor valor está en el eje Y, que es la distancia que hay de acá hasta acá. Entonces, por eso es una elipse vertical. Además ya se ve por la forma. Listo, recuerden que las verticales van a tener esta forma y las horizontales está acá. Es decir, en las horizontales el óvalo está acostado y aquí está parado. Bueno, de hecho podemos pensar que las verticales la elipse se parece a un 0. Listo. En cambio aquí pues tiene otra forma. Tiene una forma, no sé cómo decirlo, como de gusano. De alguna forma, bueno. Entonces ya que definimos estos dos, ¿qué nos falta? El valor de A y el de B. Ya los conocemos, entonces ya podemos sacar su ecuación canónica. Entonces, como es una elipse vertical, entonces su ecuación va a ser x menos h al cuadrado sobre, entonces como es vertical, ¿dónde tiene que ir el a cuadrado? Debajo de la y, ¿listo? Entonces aquí va a ir b cuadrado más y menos k al cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. ¿Y qué nos queda? Reemplazar. Recuerden que h y k, ¿qué son? Son las coordenadas del centro. Entonces va a ser x. ¿Cuánto vale h? H vale 1. Aquí toca cambiarle el signo. Recuerden que esto siempre pasa en secciones cónicas para pasar del valor del centro o del vértice, si estamos hablando de una parábola, a la ecuación general, a la ecuación canónica, perdón, o la ecuación canónica. Para encontrar ese centro o ese vértice siempre hay que cambiarle el signo. Es decir, si aquí h está con 1 positivo, aquí toca ponerlo negativo. Ahora, ¿qué va a pasar con k? Recuerden que k es el número, ¿listo? Que acompaña a la y representa la segunda coordenada del centro. Entonces aquí está menos 2, le cambiamos el signo, aquí tengo que ponerlo como
más 2. ¿Listo? Y es justamente por la fórmula, porque acá hay un menos. ¿Listo? Solo que a mí me gusta recordar más fácil así. Siempre hay que cambiar el signo. Bueno, entonces dividimos entre b al cuadrado, entonces b vale 2, 2 al cuadrado que me da 4. ¿Listo? Y a al cuadrado, a vale 3, 3 al cuadrado me da 9. Entonces esta acá va a ser la ecuación canónica de la elipse que me estaban presentando. X menos 1 al cuadrado sobre 4, entonces descartamos esta y descartamos esta. Nos queda la opción B y la opción D. Y observen que en la D está justamente lo que encontramos acá. X menos 1 al cuadrado sobre 4 más y más 2, ahí me faltó el cuadrado, sobre 9 igual a 1. Así que la respuesta correcta es la opción D. Recuerden que mañana nos vemos con una nueva canción y un nuevo ejercicio.